¿Es posible dar un resultado o evaluación de alguna serie o película que sea totalmente objetivo? Dar una conclusión que, al igual que los hechos y datos verídicos, sea innegable para todos. Muy buenas a todos, me llamo Waise y hoy vamos a hablar sobre la objetividad o subjetividad en el área del cine y animación en general. Sin más que decir, empecemos. Primero vamos a clasificar los elementos más básicos que una persona toma en cuenta para decir que le gusta o disgusta una serie o película y que son en general subjetivos. La trama es el orden de eventos que suceden uno después del otro sin necesariamente ser cronológicos y que son contados por el autor o narrador de la historia. Este es un aspecto que influye bastante y más ahora que la gente busca nuevos conceptos y nuevos mundos diferentes de lo habitual. Los personajes son sin duda los que llegan a impulsar cualquier obra. Puedes tener una trama cliché, pero con un contexto adecuado puedes sacarte a un tipo o tipa que sea de agrado de la mayoría y que te anime a ver lo que sigue solo por su mera existencia. Identificación o similitudes. Este es un elemento que sin duda se hace notar al definir cuál es tu serie o película favorita, porque en su gran mayoría a las personas les atrae más una historia, unos eventos, unos personajes que sean casi como reflejos de lo que viven en su día a día o su forma de pensar y actuar. La profundidad se refiere a temas específicos que se tocan y que pueden llegar a las personas de manera significativa. Estos temas pueden ser en su mayoría filosóficos, escenas tristes o dramáticas que realmente llegan al espectador y lo hacen sentir emociones distintas. La música. Aunque de menor forma, la música también influye, porque dependiendo de su tono o ritmo, puede hacer que una escena tenga mucho más significado. Ejemplo más básico, los soundtracks de Shingeki no Kyojin. Escenas específicas. Esto se refiere a que dentro de una serie o película se da exactamente una escena o más que cambien totalmente tu percepción y que le sumen varios puntos a las mismas. Ejemplo, muchos dicen que Spider-Man 3 de Tobey es mala, aunque para mí no, pero siempre rescatan la escena donde Peter queda en buenos términos con Sandman. El género o temática es la categoría dentro de la cual se encuentra cualquier obra, ya sea de horror, misterio, acción, comedia, música, cosas de la vida diaria, etc. Son aspectos que influyen en el consumo solo por el hecho de que a un consumidor le guste cualquiera de estos. Por ejemplo, a mí me gustan los anime de género isekai y solo por esto veo cualquier producto que salga de este género. Y ya después decido si seguir viéndolo o si dejarlo. Conociendo esto, podemos pasar a los elementos más objetivos para evaluar, los cuales son coherencia. Como primer elemento objetivo se tiene a la coherencia, que es la relación lógica entre los elementos de una historia, de modo que no se contradigan ni se opongan entre sí. Un ejemplo muy básico pueden ser las fechas, la cronología de una historia, o cuando te dicen que un objeto solo funciona bajo ciertos términos, pero después lo usan en todo momento. Es básicamente buscarle fallas a lo que sea. Hechos. Un análisis por hechos solo toma en cuenta lo sucedido en la obra sin considerar si era coherente o no. Se observa solamente la visión del autor y lo que planteó para una historia o mundo en particular, para después emitir un juicio u opinión propio. Ejecución óptima. Esto se refiere a la búsqueda de que todo lo que pase se haga de la forma más lógica posible. Ejemplos de esto hay un montón, pero algunos serían que el villano no elimina al protagonista cuando puede o que el protagonista puede hacer algo pero no lo haga. Básicamente es buscar que no se cometan errores y todo se haga pensando lógicamente. El director de cine. Más que un elemento, son personas X que afirman ser expertos en dirección, ejecución y que dicen a los demás lo que es bueno o malo, teniendo una opinión absoluta. O sea, son los payasos que vemos siempre en redes sociales. Pues vale,
Aparte de estos, también existen algunos elementos que pueden afectar completamente la percepción y calificación, los cuales son el inicio. Tal como su nombre indica, el inicio o comienzo de una historia define en gran medida el hecho de que una persona decida continuar viendo una obra. Por lo tanto, crear una primera impresión que sea interesante y que intrigue al espectador es importante. Yo, por ejemplo, tengo un amigo al que recomendé Breaking Bad y cuando le pregunté si la vio me dijo que el primer capítulo le aburrió muchísimo y la dejó de ver. El final es la conclusión de una obra y por lo mismo los espectadores tienen grandes expectativas sobre cuál será el resultado final de algo que vienen siguiendo por mucho tiempo. Por sus características resulta muy difícil que un autor pueda complacer a todos sus fans con el final. El ejemplo más conocido, el final de Game of Thrones o el de Shingeki no Kyojin. Es tan fuerte la expectativa que puede arruinar la percepción completa sobre una obra y te preguntas, ¿para qué esperé tanto por algo tan decepcionante? La muerte de tu personaje favorito. Aunque no es muy común, hay personas que dejan de ver por completo una serie o peli cuando un personaje que les agrade muera. Esto pasa más que todo con los personajes secundarios y no con el protagonista, porque sabemos que si el prota muere será al final o simplemente no se morirá. Pues bien, ahora que tenemos en claro cuáles son las variables, mi conclusión es la siguiente. Naturalmente, las personas siempre tomarán más en cuenta los elementos subjetivos, porque es lo que los impulsa a actuar y porque en general somos seres más emocionales. Además de que la calidad la definimos nosotros porque somos los consumidores y los usuarios. Ahora, para aquellos que toman más en cuenta las variables objetivas caen en un dilema. Basarse en la coherencia de manera simple es buscarle errores a lo que sea, lo cual para mí implicaría ir muchas veces contra tus propios gustos, porque podría restarle valor a alguna serie que sea tu favorita, pero que tengas que discutir o debatir con algún amigo, familiar o desconocido. Por otra parte, si existe alguna película o serie que no sea de tu gusto, este elemento puede ayudarte a calificarlo de modo que no seas un desgraciado con la otra persona y reconocerle lo bueno a lo que no te gusta o percibes desde una postura neutral. Bien, ahora pasando con los hechos, tomar como base los hechos como tal para calificar nos permite ver de manera plana solo lo que es, tratando de ser neutral, pero que al momento de dar una puntuación o calificación cae de manera inconsciente en la subjetividad de la persona. Vale. Pasando con la ejecución óptima, este es un elemento que es prácticamente imposible de ejecutar, porque nadie actúa de modo que todo lo que haga tendrá el mejor resultado. Existen muchas formas de hacer algo y las personas hacen lo que creen es lo más adecuado y al hacerlo pueden equivocarse o acertar. Esto es lo que define a los personajes y le da sabor a una historia o mundo. Y bueno, para concluir está el director de cine, los cuales siempre tratan de imponer su opinión sobre los demás diciendo frases como que no te guste no significa que sea malo. Ahora, mi opinión sobre estas personas es que, primero, no son realmente directores y no han dirigido ni producido nada. Segundo, ni siquiera los directores más grandes saben cómo hacer una buena película, porque como ya dijimos, la calidad la definen los consumidores. O sea que es subjetivo. Evidentemente son personas que saben cómo hacer una película, tienen mucha experiencia y éxitos, pero no saben la fórmula para hacer que lo que hagan sea considerado como bueno, más allá de su propia visión de lo que es bueno. Lo cual me lleva al siguiente punto. No se puede ser objetivo al evaluar un anime, manga, serie o película, porque las personas nunca estarán de acuerdo en su totalidad con el resultado y nunca tomarán en cuenta todas las variables existentes. En este sentido, el único hecho que pueden aceptar, incluso a regañadientes, es que el producto sea muy popular y que tenga muchas ventas. Al fin y al cabo, estamos hablando del sector del entretenimiento y claro, existen quienes el cine o los animes representan un estilo de vida, un significado profundo, una razón para hacer lo que hacen, inspiración. Esto es porque todo esto está dentro del arte y el arte es subjetivo. Y bueno,
eso es todo lo que tengo que decirles sobre el tema. Cuéntenme qué variables toman en cuenta para calificar o cómo las evalúan ustedes. Directores de cine, abstenerse. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y nos vemos en otra ocasión.